¿Cómo cambia tu forma de ver la vida cuando navegas entre hielos gigantes y descubrís la Antártida no solo en su paisaje, sino también en una historia que nos pertenece? Bienvenidos a otro episodio de Experiencias Bajo Cero. Mi nombre es Romina y te invito a que descubramos juntos la Antártida. Historias reales, desafíos extremos y momentos únicos en el continente más inhóspito y fascinante de nuestro planeta. En este tercer episodio nos encontramos en comunicación con Tamara Culetón. Ella es profesora en historia y con una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con la temática antártica. Tamara se dedica a la divulgación y a la difusión de la historia y de la temática antártica en general, pero también tiene un recorrido en la literatura infantil. Pero bueno, ahora vamos a andar un poquitito más en tu historia, Tamara. Muchas gracias por ser partícipe de este episodio. Y bueno, Tami, quiero consultarte, ¿cómo llegaste a Antártida? ¿Qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo tan interesante y tan necesario también, ¿no? Como para conectarnos aquellos que estamos interesados y que venimos también trabajando en la temática. Te cuento que yo empecé mi historia con Antártida por casualidad, en realidad, porque mientras yo estaba cursando ya los últimos años de la carrera acá en Mar del Plata, tuve la posibilidad de embarcar en un buque de expedición de carácter turístico, digamos. Nada que ver con la historia, porque mi función adentro del barco tenía que ver con la hotelería, actividad a la que me dediqué durante muchos años en realidad. Así que arranqué ahí, ese fue mi primer viaje que estuve entre los meses de enero y abril. En ese momento también tuve la posibilidad de conocer Isla de los Estados. Y después volví en 2006 y ya tuve un tercer bloque un poco más extenso, que fue desde el año 2011 hasta el 2014 que realicé el último viaje, y en esos 3 veranos tuve la posibilidad y la suerte también de conocer las Islas Malvinas, las Islas Georgias, y hacer otros recorridos que no había hecho, como por ejemplo lo que son los viajes al Mar de Weddell, el Círculo Polar. Así que bueno, tengo ahí como un variete de lo que son las rutas más conocidas, ¿no? De los barcos de expedición antártica. Recorriendo otros espacios que por ahí, como bien decías, ¿no? Algunos tienen el privilegio de conocerlos, en esta oportunidad vos a través del trabajo pudiste llegar allá. ¿Y qué sentiste cuando te embarcaste y fuiste rumbo a ese territorio desconocido? Porque la Antártida es un continente maravilloso, pero también te genera incertidumbre, algunas cuestiones raras en las emociones de decir voy a ir a ese lugar tan inhóspito, tan lejano, tan preciado, pero a la vez también es como que emocionalmente a uno le agarra así como una incertidumbre de qué será, cómo será el viaje y todo eso. A ver, ¿nos podés contar un poco de eso? Sí, bueno, siempre me preguntan esto de vivir embarcado, ¿no? Tanto tiempo. En mi caso, yo tenía cierta familiaridad con los barcos porque mi papá es marino mercante, mi abuelo también ha sido marino mercante. Entonces, hay algo que es como un poco, creo que genético, ¿no? Esto de saber que iba a estar alejada mucho tiempo. Tuve la suerte, creo, también de navegar en un momento en el que la desconexión era total, porque no había wifi, no había teléfonos celulares. Esas 2 primeras temporadas, digamos, del 2004 y el 2006, era realmente desconectarse del mundo. Y eso es una experiencia que ya no está, porque No. hasta las bases, ¿no? Están en continua comunicación, estamos en la era del streaming y todo pasa en el momento y tenemos la posibilidad de compartirlo. En ese momento no, imagínate que yo fui con, si bien había cámaras fotográficas digitales, yo llevé analógica, con rostro, era llegar a Ushuaia, revelarlas, ver qué había quedado de esas imágenes. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, algo que siempre menciono era también la sensación de ir al territorio desconocido, porque si bien yo estudiaba historia, estaba ya en el tramo final de la cursada de mi carrera, yo jamás había estudiado nada vinculado con Antártida. Mira. De hecho, me llevó muchas temporadas darme cuenta, mejor dicho, abrir la puerta para poder estudiar la historia antártica desde Argentina, ¿no? Que ese era como el reto, porque la historia que circula en los buques de expedición está contada desde el norte. Entonces, se mencionan, sí, los principales expedicionarios, exploradores, ¿no?
de lo que es la era heroica. Eh, Aparece Argentina y algunos nombres, pero muy de costado, como mencionados, ¿no? Entonces a mí realmente me llevó un tiempo, y lo he mencionado en otros lugares, y siempre que puedo lo menciono, que la puerta o la llave la encuentro en Grytviken cuando yo me encuentro con los restos de la Compañía Argentina de Pesca. Eso para mí fue como la absoluta, primero la interpelación, de por qué yo que estudio historia no conozco nada de esto, y segundo, bueno, evidentemente tiene que poder, es posible, digamos, estudiar esta historia desde Argentina. Y ahí es donde empecé a hacer el recorrido por archivos, ¿no? Y este aspecto también personal que vos mencionás, de cómo impacta el territorio en uno, cómo se siente, que no solamente tuve el privilegio de poder vivirlo, sino también observar lo que le pasaba a los pasajeros muchas veces, Claro, porque sí, sí, sí. conocía, tenía la posibilidad de conocer gente de diferentes partes del mundo que por diferentes motivaciones iban a la Antártida, algunos porque ya habían conocido todos los continentes y era el último que les quedaba conocer, otros porque tenían una conexión, ¿no? con el territorio, porque estaban fascinados, otros porque iban a este contacto con la naturaleza, ¿no? Que es en un estado de extrema pureza, ¿no? Eh, y eso me parece que eh, uno no se da cuenta, pero va quedando, dejando huella en cómo, no solamente cómo uno se conecta con ese territorio, sino cómo vuelve de ese territorio, que ese también es como el otro reto. Claro, sí, 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 tiene una cuestión bastante interesante en esto. Y bueno, justamente una de las preguntas que había pensado era, ¿por qué considerás que la Antártida es clave para pensarla en la memoria, ¿no? En esta cuestión del que venimos haciendo uno, como vos decís, uno se interpela, uno se encuentra con este continente y empezás a ver en el alrededor y en uno mismo qué es lo que sucede, ¿no? Y por qué es tan importante esto en cuanto a la memoria, la historia, los recorridos y a pensarlo desde esta cuestión, como vos decís, ¿no? Fue en un crucero donde cuentan una historia que no es la que nos apropiamos nosotros, la que difundimos nosotros y por la cual hoy estamos en estos espacios tratando de hacer difusión y divulgación, ¿no? Es una historia que no es, uno no la menosprecia ni nada, pero bueno, es historia contada desde otro ámbito y nosotros como argentinos tenemos una permanencia ininterrumpida y una presencia sumamente importante e interesante, entonces por ahí en esto que vos venís estudiando, en esto que vos transitaste con ir en un crucero a la Antártida, ¿por qué pensás que es clave todo esto, tanto para dejar en las memorias, para contarlas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque ahora vamos a ahondar un poquitito más sobre eso, y también para nuestro futuro, ¿no? Como país. Mira, yo creo que Antártida en eso se presenta como un territorio que nos ofrece, por un lado, desafíos, ¿no? Porque, como vos bien decís, esta es una historia que no es que no esté contada, porque está relatada, quizás es necesario volver a analizarla, ¿no? Para hacerse otras preguntas, para atravesarla con otras metodologías, pero me parece que acá Antártida ofrece la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos con una perspectiva austral. Vos sabés, bueno, porque también sos docente, que nuestro sistema educativo, en cierta manera, ha sido gestado y mirando hacia el norte, ¿no? Entonces, Antártida, me parece que acá se nos presenta como una puerta y una posibilidad de repensarnos a nosotros en una clave más nacional, si se quiere, ¿no? Regional incluso, porque me parece que también es una historia que ha sido escrita en sintonía con una perspectiva latinoamericana. En esto me parece que existe la posibilidad, cuando nosotros miramos a Antártida, de ver todo el potencial y sobre todo el valor que tiene clave estratégica, ¿no? Nuestra región. Entonces ahí me parece que cuando uno empieza a pensar o a dimensionar esas cuestiones, me parece que le da el tono de urgencia, ¿no? A esta temática. Es decir, más allá de que a nosotros nos guste, que nosotros tengamos una experiencia que es personal o que está vinculada con las inquietudes académicas o de investigación,
o de retos, ¿no? En el aula también, porque vos pensás que los docentes, y esto se han dado experiencias en diferentes puntos del país, en donde los docentes han llevado, ¿no? A la Antártida, justamente al aula, a la clase, pero me parece que cuando nosotros pensamos en repensar justamente nuestras formas de enseñar y aprender mirando hacia el sur, bueno, ahí la Antártida evidentemente tiene un valor sumamente importante, ¿no? Como para, a mí incluso creo que hasta es la oportunidad de pensarnos o de cuestionarnos en una clave descolonial, ¿no? Si se quiere, bueno, sobre todo cuando tenemos en el corazón de esta bicontinentalidad Malvinas. Me parece que ahí tenemos un combo muy interesante. Sí, 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 esto que venís diciendo es re interesante porque vos decís cómo se hacen las conexiones por ahí. Antártida, mirá que nosotros somos, la Antártida es parte de nuestra provincia, somos la única provincia bicontinental, como bien decías, esta cuestión de que siempre se pensó en el norte, ahora somos el centro del país, porque todo este trabajo que se fue llevando a lo largo de los años y a lo largo de la historia, porque hay registros históricos que así también lo determinan, este, aún así, acá cuesta mucho. Lo que pasa que esta provincia tiene multiplicidades de provincias, de docentes que vienen de distintas provincias y por ahí puede ser que te toque conocer o no. Y mucha gente se encuentra con el terreno y con la historia de Antártida y la vinculación de todo lo que tiene que ver con la temática cuando llega acá y cuando lo ve en el diseño curricular. Entonces, a nosotros, por experiencia de nuestros hijos, nos ha pasado de que queda Antártida con que en ese momento era el triangulito que estaba ahí abajo y había pingüinos y hacía frío, nada más. Recién ahora se está viendo un poco más esta inquietud docente en relación a buscar otras estrategias, otras herramientas, otro material, volver a encontrarse con un poco con la historia. Y en esto me parece re interesante el enfoque que venís desarrollando vos en cuanto a la literatura infantil, ¿no? Ahora vinculando todo, porque bueno, aparece desde otro ámbito poder acercar esta historia antártica latinoamericana, porque lo has realizado con otros autores, en relación a este continente y sumamente interesante porque es otra forma de llegar, más allá del mapa bicontinental, más allá de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y la del Atlántico Sur, empezar a llegar desde otros ámbitos que enriquecen también el conocimiento en estudiantes de temprana edad hasta los más grandes, porque la literatura obviamente abre el camino a la imaginación, al contacto con la historia, y bueno, por ahí también que nos puedas contar esta arista que encontraron ustedes y esa conexión que tuvieron con otros autores para poder sacar esa colección que hicieron de cuentos antárticos. Sí, vos sabés que esto de los cuentos antárticos lo vi en el primer encuentro de historiadores antárticos en el que yo participé en el año 2015 en San Esteban, en Chile. Justo ellos estaban festejando, tenían ahí eh, el centenario del rescate del piloto Pardo a la expedición de Shackleton. Y ahí vi una producción que ellos habían hecho y dijeron algo sumamente interesante, que dice, bueno, sí, una problemática muy similar a la nuestra. La historia antártica no aparece como, o no atraviesa los diseños curriculares, no atraviesa los contenidos. Entonces, uno de los autores planteaba, bueno, si no hay que ponerlo de contrabando, planteaba, ¿no?, esta posibilidad del cuento infantil como que entre la historia antártica de contrabando al aula. Y yo dije, bueno, en realidad, ¿por qué de contrabando cuando esto tiene que, de alguna manera, estar presente? Y en esto de estar presente, yo creo que, y lo charlaba hace poco con algunos colegas, la necesidad de que esta bicontinentalidad se transforme también en un eje transversal, porque eso es lo que en realidad a ustedes les va a permitir en la provincia de Tierra del Fuego, corazón de nuestro país bicontinental, que no suceda en el futuro esto que vos estás mencionando, que es que docentes de otros puntos del país van a la provincia y no tienen ni idea de Antártida. Por eso yo en esto de eclipsar la bicontinentalidad en el territorio fueguino, soy un poco crítica, porque digo, bueno, no, la bicontinentalidad en realidad tiene que estar planteada de carácter federal.
porque somos un país bicontinental, entonces no puede quedar lo bicontinental como un patrimonio exclusivo de los fueguinos. Sobre todo por esto que vos mencionás también, porque los fueguinos, bueno, ¿quiénes son los fueguinos, no? Sí, es toda Muchas una veces discusión acá aparece, la no, identidad porque, fueguina. claro, nosotros los de historia siempre haciendo las preguntas incómodas, ¿no? Pero bueno, los fueguinos, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Claro. ¿Todos son fueguinos? ¿Son nacidos? Porque a mí me daba risa en algunos momentos docentes bicontinentales, porque siempre se generan estos debates en redes, ¿no? En donde decían, bueno, no, porque lo que pasa es que los maestros bicontinentales, porque otra cosa de la que soy crítica es que solo vayan a la Antártida docentes que son de Tierra del Fuego. Entiendo la cuestión legal, Claro, ¿no? sí, Porque sí, la sí. escuela pertenece a la provincia. Pero entonces la Antártida pasa, digamos, ¿de qué manera vamos a lograr la experiencia bicontinental para docentes de otras partes del país? Claro. Cuando en realidad, digamos, esto de fueguinos entre comillas, porque muchos docentes son de otros puntos del país, lo cual me parece sumamente interesante, porque además yo siempre eh, señalo esto, ¿no? La bicontinentalidad la hacen aquellos que van a la Antártida. ¿Y quiénes son los que van a la Antártida? Claro. O sea, tenemos científicos que van de diferentes puntos del país, tenemos docentes, en el caso de los docentes que están a cargo de la escuela de Base Esperanza, tenemos personal militar. Entonces, bueno, la bicontinentalidad la hacemos nosotros. Sí, 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 sí. Sí, Entonces, esto y también se pone esto en juego, ¿no? Por ejemplo, la provincia bicontinental. Lo único que nosotros tenemos injerencia por el momento, más allá de que hay otras cuestiones administrativas y gubernamentales que se hacen cargo de otras esferas, después todo depende de Buenos Aires. exacto. Entonces, como que esto que venís diciendo, ¿no? Hay un montón de cuestionamientos, uno se interpela, de vos decís, cuestionás, investigás, mucha gente que hace las capacitaciones con nosotros también dice, che, pero, a ver, ¿para qué salen de Río Gallegos? Somos Ushuaia, puerta de entrada a la Antártida. Ahí empiezan a haber cuestiones y está bueno esto de poder encontrarse, cuestionar, investigar, ver y empezar a pensar qué otras cuestiones posibles hay dentro de todo esto. Obviamente siempre pensando en reforzar esto del país bicontinental y que las Sí, políticas públicas acompañen estas cuestiones y que no siempre estemos en tal cual. jaque de qué va a pasar, Bueno, qué no y sí. todas estas cuestiones, ¿no? Este punto que vos decís, yo creo que por eso está esta cuestión de la bicontinentalidad como eje transversal. Bueno, porque nosotros tenemos ya hace mucho tiempo marco normativo que nos declara país bicontinental, pero uno con la norma no hace nada, con un mapa no hace nada. Es decir, no podemos sostener ahí la identidad bicontinental, la proyección bicontinental de nuestro país. Por eso la educación como un pilar imprescindible e importante y necesario para la construcción de la bicontinentalidad. Y por eso los cuentos infantiles también, porque en realidad, si bien a mí me gusta escribir, no tengo experiencia, incluso no tengo formación en lo que tiene que ver con la producción de material literario, ¿no? Para las infancias, pero bueno, me animé. Nos animamos con colegas de Chile, de Uruguay, bueno, lo tenemos a Eugenio acá, y a partir también de eso, eh, conectamos con otros autores y autoras que trabajan la temática, muchos a partir de la experiencia. Por eso acá hago un hincapié también en esto de, bueno, es necesario generar una experiencia antártica sostenida a medida que el estudiante atraviesa el sistema educativo. Sí. Porque de esta manera es donde se cultivan las vocaciones también, ¿no? De investigación. Nosotros acá en Mar del Plata hemos tenido la posibilidad de acompañar algunos proyectos que hicieron estudiantes de nivel secundario, ¿no? Y era hermoso escucharlos y decir, bueno, yo quiero estudiar periodismo y mi sueño es ir a la Antártida, ¿no? Me parece que ahí es donde estas vocaciones se generan. Y es algo también que he escuchado mucho de los expedicionarios. Vos sabés que yo he trabajado mucho con el tema de los testimonios Sí. y todos cuentan lo mismo. Fuimos a la Antártida, no sabíamos ni dónde íbamos, no teníamos ni idea. Es decir, bueno, esto no tiene que suceder más en un país que hace más de un siglo que tiene presencia ininterrumpida en ese territorio. Me parece que ese tiene que ser un, eh, un sur, ¿no? Como para dejar de decir que nos vamos al norte, no, tiene que ser nuestro sur, nos tenemos que apropiar del sur y sobre todo esto, cultivar esa mirada
y esas vocaciones y esa identidad, sobre todo, la identidad que es marítima, que es austral y que es bicontinental también. Tal cual, tal cual. Y bueno, también todo esto seguramente te fue llevando, porque en este recorrido que vos nos venís relatando, de tu conexión con tu parte de la expedición, después esto que tuvo que ver con la literatura infantil, también fuiste partícipe del proyecto Aulas Bicontinentales, que fue sumamente interesante, en el cual nosotros también tuvimos la oportunidad de estar participando. Y fue también una cuestión federal sumamente enriquecedora, porque uno se encontraba con un montón de gente de otras provincias con proyectos de un, no quiero hablar de nivel, pero sí de una importancia y una relevancia en el sistema educativo fundamental, la creatividad con la que surgían esos proyectos y tenían ese Sí. espacio como para poder hacerlo y difundirlo, que fue maravilloso. Realmente una lástima que no esté, o no sé si sigue estando. Bueno, digamos, esto es lo que mencionábamos respecto a las políticas públicas y el rescato de ese proyecto que había surgido en el ámbito de defensa, muy vinculado con lo que tiene que ver con la cultura de la defensa, que es algo que también nuestro país tiene ciertos vaivenes, ¿no? Hay momentos en donde es un tema que está presente en la agenda y otros en los que no. Entonces, rescato eso. Y, y bueno, y el contexto en ese momento de pandemia, que también fíjate lo loco, ¿no? Porque nos llevó a la excepcionalidad. Bueno, ustedes Sí, estaban en Antártida, la única escuela abierta, como que todos terminamos, el mundo entero terminó mirando a la Antártida porque además era el continente y quienes habían pasado por ese continente que nos podían dar lecciones de cómo atravesar el aislamiento. claro, exactamente. Entonces, fue como mágico eso. Sí, 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 sí. En el medio de la tragedia, del impacto, ¿no? que tuvo la pandemia, quienes nos dedicamos a esta temática estábamos como asombrados mirando lo que sucedía y en el caso, bueno, del marco de este proyecto que mencionabas, mirando lo que estaban haciendo los docentes que entraron por el pingüino barbijo, por esto del único lugar, el continente aislado, eh, porque aparecía algún familiar también que o estaba en la Antártida o había ido a la Antártida. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a complejizar, porque además otro reto que tenemos es que los diseños curriculares no van a ser diseños curriculares antárticos. Eso es una utopía. Entonces, por eso esto de la transversalidad, ¿no? Pensar desde diferentes áreas, bueno, es posible que nosotros, en mi caso, aprendamos y enseñemos historia o ciencias sociales posicionándonos en Antártida. Ese es como el reto, Claro, creo. Y bueno, incluso ahí la potencialidad que tiene la temática antártica, o el llevarnos, eh, poner a Antártida dentro del aula para generar los proyectos interdisciplinarios, ¿no? O transdisciplinarios, como los queramos llamar. Me parece que ahí también hay un montón para hacer. Pero bueno, es necesario, para que todo eso suceda, es necesario que esta experiencia antártica esté sembrada antes, ¿no? Es como que me parece que nuestras generaciones tienen el reto de ir tratando de salvar, ¿no? Por un lado, atravesar a los que están formándose para estar en las aulas y por otro lado también atravesando a los estudiantes que están. Y el tema de los cuentos infantiles un poco apuntaba a eso, a generar un material que de alguna manera permita que los docentes lleven esta temática. Y lo que sucede en el aula es maravilloso. sí, sí. Eh, a mí, cuando pensamos este proyecto con Waldemar Fontes y con Alfredo Soto, de Uruguay y de Chile, respectivamente, eh, lo pensamos, en mi caso, yo tenía un nene chiquito, Isma tenía 4 años más o menos, entonces digo, bueno, yo voy a escribir un cuento para jardín de infantes. Y me pasó hace poco de estar en una escuela secundaria leyendo el cuento y no, porque lo que me decía mi compañera Silvina, que es la bibliotecaria, que se animó, digamos, desde la biblioteca a trabajar la temática, lo hicimos también en el nivel primario, que uno, bueno, el nivel primario espera que los chicos conecten, Exacto. pero nos fascinamos con lo que pasó con secundaria, ¿no? Trabajar cuestiones que yo las había pensado, pero uno hasta que no aparece el lector no sabe lo que va a Y no. pasar, ¿no? Uno proyecta el tema de las emociones, el tema de los valores, en un cuento que es un cuento muy simple porque, como te decía antes, está pensado para que maestras de jardín de infante
lo trabajen con niños que no están alfabetizados. Claro. Esa era un poco la idea, y obviamente la temática que atraviesa el cuento, la historia del cuento, que tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? La idea del rescate, de que alguien muy chiquito logre hacerlo, sin experiencia, que remite obviamente a los comienzos de la historia antártica argentina. Sí, 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 es re interesante porque en el aula suceden un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Encontrar el material, y vos decís por ahí secundaria, un libro de literatura infantil, no lo van a, y cómo los atrapa. Hoy en día me parece que estamos, desde lo que fue pandemia, que habilitó un montón de espacios para la difusión de la temática antártica, que por ahí se venían haciendo, pero fue el boom en pandemia que habilitó a una masividad. Hoy creo que somos muchos los que estamos trabajando desde Sí, distintos ámbitos, por ahí a veces nos juntamos, nos vamos conectando, nos vamos compartiendo, y está bueno que así suceda porque todos tenemos experiencias distintas, recorridos diferentes, perspectivas distintas, y nos aúna el objetivo principal, que es la difusión de la temática antártica. Y esto de los libros, la verdad que bueno, ahora están veía el otro día que estabas difundiendo el libro de las chicas con lo de la patrulla de Lara San Juan, que son las maestras sí. jardineras que hicieron con nosotros un recorrido también de escenarios lúdicos para la Feria de Sí, Ciencia, y maravilloso. fue un trabajo espectacular. Después el año pasado trabajamos con una escuela y empiezan a surgir un montón de cosas. Acá, por ejemplo, desde la legislatura se aprobó un proyecto para que en el nivel secundario realicen trabajos de investigación, y esos trabajos elegidos puedan cumplir, como pasa con algunos países, por ejemplo el país vecino de Chile tiene esto, que puedan Tal viajar a la cual. Antártida. Ujú. Hasta ahora está solamente para los colegios privados porque están en conexión con una naviera antártica que es privada, pero se encontraron con que hicieron la ley, y yo la vez pasada pregunté, ¿y quién va a llevar adelante el acompañamiento docente para...? Y nadie Tal pensó en cual. eso. Entonces digo, por Está, ahí sea bueno, acá, por eso, sea sí, afuera, quien sea, pero es interesante, como vos decías, ponerlos en investigar. Hoy, desde el jardín de nivel inicial, o sea, todo lo que es nivel inicial hasta secundaria y hasta la universidad, ¿no? Nosotros el otro día estuvimos en la muestra totalmente. de los fósiles, cómo los fósiles, Ujú. a nosotros se nos ocurrieron un montón de ideas, te pueden llevar a pensar prácticas pedagógicas que por ahí uno no se imagina, tenga o no tengas Ujú. el fósil, a través de una foto, a través de una Sí, impresión claro. 3D. Hoy en día tenemos un montón de abanico de oportunidades para poder generar el material. Pero bueno, a mí me parecía re interesante poder conversar con vos porque tenés un recorrido amplio, arrancaste desde la navegación hasta la literatura, la difusión, la divulgación, cómo fue esa conexión también con la historia, con esto que nos estabas contando en el inicio. Claro. Y en todo este recorrido y toda la parte de la historia que te involucra, de las expediciones, ¿cuál fue, por ejemplo, la que más te impactó o la que considerás que tuvo más emoción o que te movilizó más a vos como docente? Mirá, yo creo que la expedición que se lleva a mi corazón, sin lugar a dudas, es la del rescate eh, a la expedición sueca, ¿no? Primero porque es el comienzo de la historia antártica argentina, porque además también el relato, ¿no? De la figura de Sobral me parece que es absolutamente fascinante, y acá le saco el estrellato de Shackleton, que ya sabemos que lo tiene, o de lo que son las expediciones la conquista al polo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo me quedo con esa, que es la nuestra, y que creo que además abre un montón de puertas al contexto, en lo que tiene que ver con repensar lo que es la figura de Roca, eh, repensar ese proyecto de país, ¿no? Que nosotros lo tenemos tan que en cierta manera es cierto, ¿no? Esto de el modelo agroexportador, pero ahí cuando nos ponemos a revisar los documentos y después lo que tiene que ver con el surgimiento de la Compañía Argentina de Pesca, aparece otro país, que es un país que reclama eh, la, eh, la soberanía marítima, y cuando uno empieza a explorar te das cuenta, bueno, no, Argentina también venía haciendo una ocupación y una extensión de la frontera hacia el sur en lo que tenía que ver con los balizados, con la construcción de los faros. Entonces, me parece que es, en el caso argentino, la expedición que
de alguna forma le da otra complejidad a la Argentina, ¿no? Y quizás esta bicontinentalidad venía ya en cierta forma consolidándose o gestándose. Y me parece que eso es interesante también, porque si no, cada vez que hablamos de la bicontinentalidad nos referimos al mapa. Si analizamos la historia del mapa, llegamos hasta la década del 40, pero bueno, en realidad, y en esto acompaña un poco a veces la crítica que hace Eugenio, decir, bueno, no, pero no es todo en la década del 40, tenemos que ir 4 décadas más atrás, ¿no? O incluso a veces un poquito más, para ver cómo Argentina o desde Argentina ya se pensaba un poco este territorio. Así que, sin lugar a dudas, elijo la expedición de Nordicon de principios del siglo XX, ¿no? 1901-1903, y el posterior rescate, sin lugar a dudas. Sí, 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 sí. Es por donde hay que empezar, creo, ¿no? Para enamorarse de lo que es la conexión con este continente inhóspito, la experiencia de la soledad. Bueno, en esto me parece que Sobral también, ¿no? Tiene una magia para transmitir todo esto en su casi que no es un diario exactamente, pero bueno, es el testimonio, ¿no? De esos 2 años atrapado Sí, en los en hielos. los hielos, sí. Y creo que, eh, bueno, analizar su figura también, ¿no? Lo que sucede con él después, bueno, termina siendo el primer geólogo argentino. Entonces, sí, creo que es una historia súper interesante. Y imagínate, eh, un chico del interior Sí, de Antártida nada, no cero tenía ajeno y después cómo nada. termina, ¿no? Con una Sí. impronta tan Pero sobre todo importante. cómo su figura también es reconocida afuera, ¿no? Porque Sí, incluso, yo creo que ha sido más reconocido en el exterior que en su propia tierra, sí, ¿no? sí, suele Bueno, pasar. acá bueno, suele pasar eso, es verdad. Suele pasar, suele pasar. Así que creo que, y bueno, y sigue siendo una historia desconocida por muchos. Sí, Creo que también el reto es, bueno, que dejemos, siempre lo digo, esto de asociar a Irizar solo con el rompehielos, y que todos los argentinos y argentinas sepan de acá a 15 años que Irizar no era solo un un rompehielos, rompehielos, sino que el claro. rompehielos lleva su nombre por haber sido la persona, ¿no? Que llevó adelante un rescate que fue una hazaña realmente. Creo que es una de las grandes hazañas. Bueno, esto Eugenio seguramente me lo va a poder discutir, porque sabemos la historia, obviamente, naval, pero yo creo que es una de las grandes hazañas argentinas, ¿no? De los marinos argentinos. Así que Sí, sí, el otro día estuvimos con Eugenio. Sí, viste que cada uno ya como que tiene su perspectiva, pero no, no. Es re sí, interesante poder sí. conversar con ustedes porque, bueno, ustedes ya tienen como su cuestión académica y todo su trabajo desarrollado justamente con la historia y es sumamente importante como para que la gente que se va interiorizando y va escuchando el podcast pueda justamente conocer cómo se inicia la Argentina en el continente y, bueno, cómo es toda nuestra historia, quiénes fueron partícipes también de esta historia, y bueno, quienes también la estudian, la vivieron y la siguen pensando en múltiples áreas de la educación, de la ciencia, de la escritura. Así que bueno, Tamara, te quiero agradecer inmensamente porque siempre estás ahí como para aportar tu granito de arena en todo lo que tiene que ver con la difusión y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar Seguro que sí. presencialmente en algún momento, así que Ojalá que agradecerte. pronto. Sí, ojalá que pronto. Y bueno, como cierre, te dejo por ahí algún mensaje que le quieras dejar a los oyentes en relación a Antártida, que bueno, este espacio lo dejo para vos. Sí, mensaje sobre todo para los docentes, los que están en las aulas y los que se están formando para ir a las aulas, que se animen también a sumergirse, ¿no? Y explorar esta historia y este territorio, que bueno, es necesario conocerlo, como dicen siempre los antárticos, para amarlo y para defenderlo, y también, y lo que nos interesa a nosotros, para que sea enseñado y aprendido en cada una de las aulas de nuestro país, en todo nuestro amplio territorio. Así que ese es mi mensaje
para todos. La Antártida guarda historias que merecen ser contadas y escuchadas. Seguinos y viajemos juntos al corazón del continente blanco. Te esperamos en el próximo episodio para seguir conociendo más sobre este prístino e inhóspito continente.